Bien, ahí deberían estar todo bien de la presentación, ¿sí? La pantalla de la... Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era que las nociones de lo que es un PLC, habíamos visto cómo estaba compuesto un PLC, ¿sí? Habíamos visto las diferentes, cómo se dividían los módulos, que eran las entradas digitales, las salidas digitales, los módulos de entradas y salidas analógicas, los módulos especiales, que son los de comunicaciones, y PID. Mm, Básicamente, cómo estaba conformado, sí, uno podía tomar un PLC y comprar ya una prestación armada. Por ejemplo, este es un Modicom 221 del Express Schneider, la cual tiene unos ciertos accesorios, por así decirlo, en la cuales uno tiene una fuente ya incorporada de 24 volt, entradas analógicas, dos entradas analógicas de 0 a 10 volt, entradas digitales de 0,24, salidas con relé, digitales en este caso no hay salidas analógicas. Si uno necesita una salida analógica, por ejemplo, para comunicar con una válvula o con un variador de velocidad, necesitaría comprar un módulo de de salidas analógicas para comunicarse 420 mA o con otro tipo de estándar de comunicación, de red y, y bueno, y demás. Si a uno no le gustaba, si le parecía que estaba muy encajonado en la prestación, uno podía directamente ir a las prestaciones que eran ya las modulares, comprar cada cosa por separado y armarse su PLC. Y empezamos a hablar lo que eran las señales digitales y las señales digitales eran aquellas que estaban definidas por varios valores, no necesariamente dos, varios valores fijos en el tiempo, ¿sí? Los cuales podían ser 0,5 volt, 0,10 volt, podría ser también, si alguno quisiera, un estándar de entrada digital de 0, 5 y 10 volt, y así. Habíamos visto lo que era la parte, cómo estaba compuesto en general, lo que era una entrada digital, teníamos los canales, siempre las entradas están autoacopladas para no tener problemas de sobretensión y que se queme todo el equipo por alguna falla, por una mala conexión por lo general, o porque cae un rayo y revienta el sensor y hace que se conduzca electricidad a través del cable. Habíamos visto lo que era un Schmitt Trigger rápidamente, que era el concepto de lo que hacía era, tomaba con un amplificador operacional que ya habíamos visto, tomaba los valores entre dos valores, no, yo fijaba qué valores podía tomar la salida esta que estaba en la parte trasera, que es el Vout, cómo eran lo que era una entrada sourcing, lo que era una entrada syncing, cómo me daba cuenta yo en una hoja de datos, en este caso de un Modicom 221, si era si las entradas lógicas funcionaban con lógicas de single source, en este caso está remarcada ahí de color azul. Vamos a ver lo que eran las conexiones de los pulsadores, cómo ir conectándolos, eh, qué consideraciones había que tener con el electromagnético. Habíamos visto que esto, si bien hoy por hoy uno podía tener una resistencia interna de lo que es pull up y pull down en el PLC, si en algún momento uno veía que el PLC estaba haciendo algo medio raro, como que se activaba y se desactivaba solo, puede ser que el caso sea que haya ruido electromagnético muy fuerte que haga que las entradas se disparen. Uno cuando dice se dispara es que se activen. Hemos visto también cómo destruir disminuir ciertos valores, perdón, que era el efecto rebote cuando uno presionaba un botón, la condición de que era todo un sistema es un filtro y por lo tanto yo no puedo variar los valores de tensión o de corriente a la entrada en forma inmediata. Al tratar de pasar de un valor de 0 a 5 volt, por ejemplo, de forma inmediata, eso no es real, no existe en la realidad. Entonces el sistema se comporta, todo el sistema se comporta como un filtro y lo que yo veo en realidad es una señal la cual tiene la forma de la señal azul que está en pantalla. Lo que uno buscaba a través de un capacitor es hacer que esa variación sea un poco más suave y lograba que este rebote no apareciera. ¿Cuál es el problema? Si el rebote ese era muy grande, muy abrupto, entre valores que podía hacer que activaran mi señal de entrada, ahora vamos a ver en la próxima clase cuáles son esos valores, yo podía hacer que la entrada se prendiera y se apagara, entonces es algo que no me sirve, no es bueno que pase. También, por ejemplo, eh,
En el caso podría funcionar, para que se den una idea en qué caso podría funcionar, por ejemplo, en el de una boya, si los niveles a la entrada de la boya fluctúan demasiado, o sea, si el nivel de agua empieza a variar muy rápido, por ejemplo, porque pasó algo tipo no sé, un barco o algo por el estilo, en el caso nuestro no va a pasar porque es una generación de bombeo, no va a pasar absolutamente nada. Pero, por ejemplo, para hacer una idea, si la marea empieza a cambiar y la boya esa empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo y empieza a activarse y desactivarse, y eso está conectado a algún tipo de sensor, por ejemplo, poner un capacitor evitaría que la entrada se active y se desactive, porque tendría un tiempo de retardo en el cual la señal esa va a llegar a los 5 volts, para que se den una idea. Habíamos visto la cuestión de cómo conectar una bobina, que era algo muy raro, pero si en algún momento se encontraban con esto, cómo hacerlo. El problema con las bobinas era que al tratar de desconectarlas con un pulsador mediante o un botón, producían una contracorriente inducida debido al campo magnético que tenían acumulada, que hacía un chispazo, un arco voltaico que podía ocasionar que se quemara la entrada del PLC, cosa que no es buena nunca, porque estos equipos son caros. Habíamos visto unas similitudes entre la lógica dura, ¿sí? La lógica de contactores, cómo conectar las paradas de emergencia, siempre matando a la alimentación del PLC, nunca haciéndola pasar por la lógica. O sea, lo que quiere decir decir nunca haciéndola pasar por la lógica es nunca programar la parada de emergencia. La parada de emergencia no puede estar dentro del programa. Es algo físico, es algo mecánico. Tiene que funcionar sin importar lo que esté programado en el PLC. Lo que eran las protecciones de, de cómo conectar las entradas, esto ahora lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con los mallados y con el shielding de los cables. Y cómo conectar sensores PNP, NPN, que eran puntualmente los sensores inductivos y capacitivos que habíamos visto. Distintos tipos, habíamos visto un caso, cómo conectarlo con lógica dura. Si se fijan es muy sencillo, no hay nada del otro mundo. Habíamos visto un caso de estudio en el cual necesitábamos conectar un sensor inductivo, el cual tenía ciertas características de consumo que eran de 300 mA, por ejemplo, y nos habíamos dado cuenta que haciendo un balance de corrientes, no nos alcanzaba. ¿Sí? El PLC que teníamos, nuestra CPU, que podía darnos ciertos valores de tensión, al conectar directamente nuestro sensor inductivo, se caía, ¿sí? Conectábamos, nos pasábamos por 44 mA, por lo tanto podíamos decir que esta configuración no era óptima y las soluciones que teníamos era o comprar un CPU que tuviese más potencia, lo cual nunca es bueno, porque si uno compra un CPU, siempre uno antes de comprar cualquier PLC tiene que hacer un balance de corriente y el PLC se muere para ese proyecto y a lo sumo uno quizás pueda tener la consideración de proyectar para el futuro y conectar de más sensores de más, porque tiene expandir, que hace otro automatismo, pero por lo general es raro y los PLC mueren en la aplicación para lo que fueron elegidos. Entonces, nos daban la pauta este balance de corrientes, ¿sí? Nos daba que teníamos la división entre lo que eran la lógica, ¿sí? Los 5 volts de la lógica, que era la que servía para alimentar los módulos, los distintos módulos que se iban a acoplar a nuestra CPU. Y después teníamos la corriente que era propiamente de campo, la que era de los 24 volts, que nos podía entregar cierta cantidad de corriente en nuestro equipo. Y nos habíamos dado cuenta que en la parte de campo ya no nos alcanzaba. O deberíamos comprar otra fuente de 24 volts para alimentar exclusivamente el sensor. O sencillamente hacer una solución mucho más fácil, ¿sí? Que es la que se utiliza en realidad, que es separar lo que es la etapa lógica de la etapa de potencia. Algo que se puede hacer con las entradas digitales. Es un poco más difícil con las entradas analógicas, pero con las entradas digitales esto alcanza y sobra. Por ejemplo, sobre todo porque los sensores digitales o las entradas digitales son las que más consumo tienen. Por lo general, los sensores de analógicos se manejan con 420 mA y tienen valores determinados de tensión que se trata de no pasar.
Entonces lo que se hacía es mediante relés, conectando un diodo de rueda libre para evitar que se quemara por el campo magnético que tenía el relé, que acumulaba el relé es una bobina, nada más. Uno podía separar la etapa de lógica de la etapa de potencia y alimentar por separado nuestro sensor, nuestros botones y activar lo que es el- la entrada digital a través de los contactores normal abierto, normal cerrado del relé, activar las entradas del PLC. ¿Cuál es el problema con los sensores analógicos? Yo no puedo hacer esto, no puedo conectar directamente un relé al relé de la bobina porque yo tengo valores que van variando en el tiempo. Entonces, si yo pongo 0, 5 volt, la bobina se va a cerrar, y si pongo 10 volt, la bobina se cerrará y seguramente la queme según el tipo de bobina que tenga. Entonces, acá llegamos a un punto en el cual tenemos nuestra señal analógica en el tiempo, ¿sí? La cual está definida por los valores que van, por una señal que puede tener cualquier valor en el tiempo, entre un rango, o sea, nada me limita, puede ir de infinito a menos infinito en el rango de las ordenadas, ¿sí? En el rango, en el eje Y, puedo tener cualquier valor. Y entonces ahí empieza a ser un poco más complicado el análisis porque lo que sabía lo que era simplemente un octoacoplador con unas resistencias a la entrada se convierte en algo como esto que están viendo acá. Esto que tienen que viene en pantalla es lo que se conoce como un módulo analógico digital, conversor analógico digital. ¿Qué hace? Convierte una señal analógica en el tiempo, la convierte en una señal de bits, bien, en ceros y unos lógicos. Ahora cuando veamos la próxima clase vamos a empezar a hablar un poquito más de qué son estos ceros y unos lógicos y que los niveles de abstracción que yo estaba manejando. Pero por ejemplo, lo que tiene comúnmente un conversor analógico digital es nuestras entradas que pueden variar de 0 a 10 de 0 a 10 volts según el estándar, menos 10 volts a 10 volts, de 0 a 5 volts. 420 mA también. La única diferencia que tiene es que para convertir un valor de tensión a un valor de, como vimos en la clase, lo que era el acondicionamiento de señal, la última parte, era sencillamente poner una resistencia dependiendo del valor que yo me quería manejar. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, una resistencia de 500 ohm a la entrada de mi PLC, acá yo voy a tener una caída de tensión en este punto, que dependiendo de la corriente que está circulando voy a tener valores de tensión. Por ejemplo, si en ese caso estarían pasando 4, lo que serían 4 miliamperes, yo con 500 ohm, hago el cálculo rápidamente, sería 0.004 por 500 ohm, tendría 2 volt. ¿Sí? En ese punto, yo cuando estoy pasando 4 miliamperes, en esta resistencia, en esta caída de tensión, yo tendría 2 volt. Y si tengo 20 miliamperes, tendría 10 volt. Básicamente lo que hice es convertir un valor de corriente en un valor de tensión. Pero ¿por qué directamente no mando un valor de tensión y me dejo de joder? Porque como habíamos visto, las corrientes, transmitir datos en valores de un sensor en corriente tenía ciertos beneficios a la hora de que era más inmune al ruido electromagnético, podía detectar con una señal estándar 420 mA si el cable estaba roto. Si yo, por ejemplo, acá en esta entrada tengo 0 volt, yo no sé si es porque el cable se rompió o porque realmente me está mandando 0 volt. En este caso, por ejemplo, si yo sé que la corriente baja por debajo de los 4 mA, algo está mal en el circuito. Algo se rompió, el cable se rompió, entonces por lo general esa es la facilidad por la cual, y el motivo por el cual el estándar 420 mA es el que más se utiliza en el mercado. En el mercado, en la industria. ¿Quiere decir que no va a haber lazos de tensión? Sí, van a haber lazos de tensión, pero son mucho más sencillos, mucho más intuitivos a la hora de poder conectarlo. O sea, yo sé que si llegan 10 volt, está el máximo del sensor, y si llegan 0 volt, está apagado. En este caso ya hay que fijarse un poquito más en las cuestiones de la resistencia interna que tiene el PLC y demás para saber qué valor está llegando y cómo está funcionando el sensor. Un segundito. Bien. Lo que tiene acá, por ejemplo, esto lo vamos a explicar después, que es un multiplexor. Bueno, el buffer ya lo vieron, ustedes lo conocen, es un comparador. Explicamos en la parte de acondicionamiento de señal lo que era un buffer. En ese caso se dice buffer ahí, pero está como un comparador, un amplificador operacional en modo comparación. Y
esto que es un convertidor de 24 bits a ADC, que es un conversor analógico digital de 24 bits, que vamos a estar viendo, y señales de interfaz y demás. Esto es por lo general lo que tiene un módulo de conversión de analógica a digital. Pero como vimos recién, uno puede directamente, si ustedes agarran una hoja de datos de un PLC o de cualquier marca, van a ver que por lo general tienen conexiones. Esto lo saqué de un extracto de una Schneider, no recuerdo cuál. Si ustedes se fijan, lo que va a mostrarles, ustedes pueden conectar lo que quieran, de un Modicon, es justamente un Modicon, pueden conectar lo que quieran, 0,10 volt, 0,20 mA y demás. Y cómo deberían conectar, por ejemplo, lo que son las protecciones, dónde deberían conectar el positivo del sensor del lazo de transmisión y el negativo y demás. Ahora vamos a ver esto, no me quiero detener mucho en esta imagen. Lo que tenemos en esta imagen es lo que en general tiene un lazo de corriente, ¿sí? Cuando yo quiero comunicar un PLC con un lazo, con un PLC con un transmisor, con un sensor propiamente dicho, tengo siempre estos componentes que están en este lugar, los cuales son, primero, el transmisor, que es el cual habíamos visto en la etapa de acondicionamiento de señal, que era el que enviaba nuestra... el que nos enviaba nuestra señal. Por favor, si son tan amables, ¿podrían ir dejando el presente en el chat? Así se va grabando la grabación de Zoom deja un TXT que es tipo chat de lo que se escribió en el chat y yo con ahí veo los presentes directamente y los anoto. Entonces, el transmisor, sí, que habíamos visto la condición, uno podía enviar, condicionar a 420 mA, lo que sea, nuestra señal, que era un sensor resistivo, si fuese, por ejemplo, una gala extensiométrica o un sensor de temperatura. Teníamos una fuente, ¿sí?, que es la responsable de suministrar energía a nuestro lazo de corriente, ¿sí?, que es por ejemplo, está indicado como lo que se llama Loop Power Supply, que va de 24 a 36 volts de corriente continua, DCSB, DCS Direct Current. Tenemos además otro componente que por lo general mucha gente se olvida, la resistencia propia del lazo, RW. Es algo muy importante y algo que nos va a limitar el funcionamiento de nuestro lazo de corriente. Y en el receptor lo que es lo que se llama probablemente la resistencia de carga. ¿Por qué nosotros queremos utilizar un lazo de corriente? Bueno, ya mencionamos algunas cuestiones. Las corrientes en un lazo de corriente no varían por la extensión del cableado, del campo, ya eso lo mencionamos. Poseen baja impedancia y son poco susceptibles al ruido electromagnético. Quiere decir que no, si hay baja impedancia, lo que son señales de frecuencia no nos van a afectar tanto, no van a aparecer, por ejemplo, capacitancias, resistencias capacitivas o inductivas y demás. Los lazos de corriente permiten elegir otros dispositivos. Eso depende del lazo. Por lo general, si el transmisor, a veces los transmisores permiten nada más conectar un solo sensor por lazo. Y otra cuestión más, muy importante que no mencionamos, porque no venía el caso, la corriente que se utiliza un lazo de corriente, la máxima es 20 mA, la cual está 10 mA por debajo de lo que es la corriente de tetanización. ¿Qué es la corriente de tetanización? Es una corriente que afecta los músculos, haciendo lo que básicamente hace exactamente lo mismo que hace la enfermedad del tétano. Hace que los músculos se atrofien, se empiecen a degradar y, bueno, inutiliza los receptores de los nervios de la mano. Entonces es importante que las corrientes que se utilizan sean muy por debajo de de esa corriente de transición, que son 30 mA. Yo con 10 volts, si yo conecto 10 volts, yo no puedo asegurar cuánto es la corriente que va a pasar por una persona si pasa algo. Si hay 10 volts, según por donde pase del cuerpo de la corriente, según cómo esté parado yo, en el lugar donde está parado, las zonas de equipotencial, uno puede, para que se dé una idea, vienen las filmaciones, por ejemplo, de los lugares cuando cae un rayo en un partido de fútbol,
que se ve que empiezan a caer personas y hay personas que no les pasa absolutamente nada, bueno, eso tiene que ver con la resistencia que hay en el suelo. Si la resistencia que hay en el suelo es muy baja, la corriente va a ir por todo ese lugar y la gente que está, eso se llama zona de equipotencial. Quiere decir que la resistencia es la menor, la corriente va por ahí y la gente que está en esos lugares se electrocuta, mientras que las otras personas que están en otros lugares con mayor resistencia, el suelo con mayor resistencia, no les pasa nada. Y tiene otra ventaja más, además de eso, es que estas corrientes son muy difíciles de que produzcan ignición. O sea, un lazo de 420 mA es muy poco probable que sea la causa de un incendio. La fuente, o conocida también como PCU, es o sea, cuando uno conecta componentes en un lazo de corriente, cada componente produce una caída de tensión, una caída de potencial. Entonces, esa corriente, esa fuente, que es la que está acá, que es indicada como L Loop Power Supply, se conoce como PSU, Power Supply Unit sería en inglés, eh, es la que es responsable de mantener esta señal de 420 mA, con algo que se llama tensión de compromiso, en inglés es compliance voltage. Lo que hace es, asegura que siempre en el lazo, esa fuente tiene que asegurarse que siempre en el lazo haya 420 mA. Lo que tiene que tener en cuenta es que es cuando esta, bueno, como dijimos, tiene que aguantar proporcional a la corriente máxima, ¿sí? Yo tengo que tener, según la resistencia que tengo, esta fuente siempre tiene que entregar 20 mA. No importa qué pase, se caiga lo que se caiga, siempre tiene que haber máximo, tiene que poder suplementar los 20 mA porque ese valor de 20 mA es mi spam, ¿sí? Es el valor máximo que tiene mi sensor. Si yo no puedo entregar esa corriente, voy a tener una lectura falsa a la entrada de mi PLC. Y además, la tensión máxima que tiene que tener esta fuente para regla mnemotécnica tiene que ser mayor el valor que tiene a la peor caída de potencial que puede ocasionarse en el circuito. Por ejemplo, si RW produce una caída de 18 volts, si el cableado del milazo de corriente produce 18 volts de caída, ¿sí? La fuente esa tiene que aguantarse esa caída de 18 volts y poder suministrarme los 20 mA. Bien, el transmisor ya hablamos un montón, ¿sí? Tuvimos todos una clase de acondicionamiento de señales, de qué es lo que tiene que hacer y cómo habíamos llegado a la conclusión de llegar a 420 mA, cómo convertir nuestra señal, acondicionarla, ajustarla, nuestros puentes de Whiston y demás para llegar a la bendita estándar 420 mA o 0,10 volt. Y habíamos visto también lo que era, bueno, hablamos recién, el cableado de la resistencia, que acá no lo tengo, pero ustedes pueden buscar tablas tabuladas de los valores resistivos que tiene cada cable. Habíamos visto que por lo general, cuando estábamos hablando de lo que eran las transmisiones de 2 hilos, que no podíamos hacer otra cosa que aumentar la sección del cable para disminuir la caída de tensión. Uno, según las aplicaciones y el lugar donde tiene que ir y cómo debe conectarse al PLC, tiene que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, para hacer un poco de memoria, habíamos visto, por ejemplo, que un cable AWG, que es el cable que tiene, tiene el par el negro y el rojo, que era uno que se utiliza mucho en lo que son comunicaciones de PLC. Por ejemplo, el que es el 18, AWG18, tiene una caída de ohm por metro de 0,02 ohm. Si, por ejemplo, esos son 100, yo tengo mi cable a 1000 metros, casi hipotético, porque es muy difícil que yo tire un cable de 1000 metros de distancia en una instalación, esa reside ya de 200. 500 metros son 100 ohm más o menos, para que se den una idea. Entonces ya empieza a ser un poquito más importante la cuestión del cableado. Y también, por ejemplo, lo que es la resistencia de carga, tenemos en la cuestión otra cuestión que tenemos que mencionar es la resistencia de carga. Habíamos visto que convertía nuestros valores de tensión, de corriente, los 420 mA los convertía en tensión. Ahora bien,
todas esas resistencias, esos valores resistivos, esas caídas de potencial que ocurren en mi lazo de corriente, nuestra fuente tiene que satisfacer lo que se conoce como tensión de cumplimiento o compliance voltage. ¿Qué es esto? Está tabulado, está recontraestudiado. Este gráfico que tienen acá nos da directamente la respuesta a todos nuestros problemas con respecto a la resistencia que puede tener nuestro lazo. Básicamente lo que nos dice este gráfico, que es de dos entradas, uno puede entrar por izquierda, por la parte de ohms o por la parte de volt, es si yo tengo una resistencia, o sea, todo mi circuito, resistencia interna de mi PLC, el cable que transmite la señal, y otros, o sea, las soldaduras, los empalmes que yo tengo mal en mi cable, mis borneras y demás, yo directamente con un megómetro o un tester en modo medición de resistencia, voy, mido el cable de transmisión y me fijo cuánto es, por ejemplo, la resistencia de cable. Este gráfico lo que me dice es que si yo voy a través en la línea de los 100 ohm, hasta este punto me dice que mi fuente tiene que entregarme por lo menos 27 volts. Esa fuente que está en el lazo, sí o sí tiene que ser de 27 volts para yo asegurarme que mi entrada, mi PLC va a tener mi señal de 420 mA. Por ejemplo, en el caso de, no sé, de 24 volts, yo podría tener en mi resistencia máxima que podría tener mi lazo, si fuesen muchos lazos, habría que tener ciertas consideraciones, es de 800 ohm. Si se sumarían toda la resistencia de todos los lazos para tener cuidado, porque es una sola fuente. Pero en el caso de tener un solo lazo, me dice que mi resistencia máxima en ese lazo, con mi fuente de 24 volts, fíjense que los PLC tienen resistencia de 24 volts, es de 800 ohm. Parece un montón, pero a medida que uno va tirando lazos para comunicar sensores, ese número empieza a pesar. Y por ahí uno no se da cuenta y conecta un lazo de más y la fuente del PLC se cae. Entonces hay que tener ciertos recaudos a la hora de conectar esos cables. Raro que les pase porque las implementaciones son muy puntuales. Los PLC que se compran tienen mucha potencia cuando tienen que conectarse muchos sensores. Pero si, por ejemplo, conectan un MODI con 221 en un tablero, tengan en cuenta las conexiones estas de cableado por si tienen que conectar un sensor analógico. Bien. Lo mismo sucede con las señales. Esto se suma no solo a los lazos de corriente, sino también a lo que serían los lazos de los sensores digitales. Pero bueno, ya con la cuestión de poder separar la lógica de potencia, la etapa de potencia y la etapa lógica, nosotros podemos zafar un poquitito con esta cuestión y dejar la fuente puntualmente de nuestro PLC a lo que son los sensores analógicos. Tenemos 4 minutos todavía, bien. Entonces, lo importante cuando uno elige estas cuestiones, ¿sí? De conectar, uno debe saber siempre la resistencia que tiene en la parte interior de nuestro PLC para poder jugar con la distancia de los cables. Si yo puedo comprar un cable más barato porque justo el que tiene menos resistencia no hay o está carísimo, entonces yo puedo jugar con estas cuestiones para poder diseñar un lazo de corriente un poquito mejor. Y en este caso, por ejemplo, como habíamos visto en la primera imagen, si ustedes se acuerdan, que era lo voy a volver hacia atrás, en nuestro conversador general, la entrada esta era de 500 ohm, ¿sí? Lo que me permitía convertir la señal de tensión a corriente. En este caso, por ejemplo, si la resistencia, bueno, ya habíamos visto, si es de 500 ohm, la resistencia que se llama SHUM, por ejemplo, son resistencias de medición. Era esto de 500 ohm, voy a tener mi entrada 2 a 10 volts, por ejemplo. Existen varios tipos de transmisores, tiene mucho que ver con la cuestión de lo que habíamos visto en lo que es acondicionamiento de señales, pero por ejemplo, hay transmisores de 2, de 3 y de 4 hilos.
o cables, como ustedes prefieran decirles. Los transmisores de dos cables son los más caros por lo general. ¿Por qué es esto? Porque estos tipos de instrumentos se utilizan para lugares en los cuales hay peligro de ignición, ¿sí? O hay algún posible problema con que circule corriente y demás. Como habíamos visto, los lazos de corriente de 4, no puedo, o sea, yo no puedo enchufarle una, ¿qué está diciendo? Yo no puedo enchufarle una fuente directamente al lazo, tengo que sacarlo desde el lazo de corriente, no puedo utilizar una fuente externa como sería en este caso. Y lo que hace este tipo de tipo de conexión con dos cables es que los equipos funcionan, yo tengo los 420 mA, la señal, bueno, toda la electrónica que tiene ese transmisor funciona entre 0 y 3 mA. Perdón, o sea, lo que sería 0 mA y 3 mA. O sea, es el propio lazo de corriente que le ha de comer al transmisor. Y como son equipos que consumen muy baja corriente y consumen muy bajas tensiones, son muy susceptibles a ruido electromagnético. Entonces, salen muy caros porque están aislados de un nivel a un nivel que un sensor común no tiene. Estamos hablando de sensores carísimos, son sensores carísimos, básicamente. Sensores carísimos y transmisores carísimos. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, tenemos lo que es la alimentación y lo que nos da le da los 420 mA a nuestro transmisor, y como de costado tenemos esto está sacado de una hoja de un manual, de un S7-200, S7-1200, un Siemens, el que muestra cómo conectar el transmisor con dos cables, ¿sí? Se toma la alimentación, este está en modo, si ustedes se fijan, este módulo, el SM1200, está conectado en modo syncing, ¿sí? Tengo la tensión, entra la tensión, y lo que es la masa está en negativo, es el negativo, y directamente lo que yo estoy tomando, cada uno de estos valores, cada uno de estos, lo que sean las entradas analógicas, van conectadas con el módulo como se ve en este lugar. Después tenemos los que son los cables, los transmisores de tres cables, y estos ya utilizan una fuente externa para alimentar el transmisor, como habíamos visto con lo que eran los puentes de Wheatstone, que eran de tres cables y de cuatro cables. ¿Cuál es la cuestión? Por lo general